Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 18 de julio de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Botelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bobón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Buenos días, señores abogados, señores litigantes. Se abre la audiencia de pleno del Tribunal Constitucional. Asienta, por favor. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En las causas señaladas para la fecha, se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. En la causa número 1, expediente número 1126, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Juana Griselda Payaba Cachique, presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas y otros, contra la Sala Superior Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Zulma Isabel Villa Vilches, asimismo la abogada Raquel Sonia Irigoyen Fajardo. También ha solicitado informar oralmente sobre hechos la señora Juana Griselda Payaba Cachique. ¿Sobre hechos? Hechos primero. Primero hechos. Hechos primero. Hechos. Sobre hechos primero. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señores magistrados. Soy Juana Griselda Payaba Cachique, es presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas. Perfecto. Cuéntenos su versión. Señores magistrados, estoy aquí presente para contarles lo que ha venido sucediendo dentro de mi comunidad. Como les decía al principio, soy Juana Payaba Cachique, presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas. En nombre propio de mi comunidad, vengo a representativa, y la comunidad está compuesta por dos pueblos indígenas, el Shipibo y el Ceseja. Y la comunidad está dentro del distrito, provincia de Tambopata, departamento Madre de Dios. Mi comunidad tiene un título cuenta con propio, ¿no?, dentro de la comunidad. La comunidad nativa Tres Islas tiene como actividad principal la castaña, piscicultura, cultura, pesca, caza y forestal. La comunidad, la vía donde llega mi comunidad es una carretera que llega por kilómetro 8 y otra trocha carrozal. En mi territorio es muy grande, como ustedes lo ven, señores magistrados, y queda por esta zona donde está viendo esa colita. Ahí ha suscitado este problema. Y es así, señores magistrados, como ustedes ven, este es el impacto que ha venido suscitando en esta carretera. Ilegalmente, esta madera que ven aquí montonada está dentro de mi comunidad, en una sala comunal, que le hemos venido actuando en Madre de Dios con la institución INRENA en aquellos días y tiempo. Es así como viene usted viendo la minería informal, que viene pasando dentro de mi comunidad. Donde pasa el carro es una quebrada que se llama Aguas Negras, que está contaminada. Ahí había peces y ahora está contaminada, que no hay para comer ni para nosotros vivir de esta quebrada. Y queda como esto, que la minería están depredando, hay piedras, y aquí queman el bosque, como ustedes lo ven. Y ahí viene aguajales. En este aguajal había animales para comer, para cazar. En este momento ya no existe y están quedando destruidos, y el agua contaminada y la basura que dejan por donde pasa la minería. Y así quedan los aguajales quemados, señores magistrados, quedan para toda su vida y nunca más va a vivir ese aguaje donde había fauna y flora, que ya ahora no lo encontramos.
Y ahí mismo la carretera, esta carretera, esta trocha carrozable, viene, ahí venden combustible, como ustedes lo ven, que entran los carros y salen trayendo a los mineros, llevan la masa adentro y regresan y venden combustible ilegalmente. Y los prostibares, como ustedes saben muy bien, que donde vaya hay minería, ahí están los prostibares. Y eso trae una contaminación en la salud. La empresa Los Pioneros y Mineros, y aquí entonces, entran y salen llevando a estos mineros hacia adentro, a la trocha, sacan y llevan. Y nosotros, como comunidad, las comunidades nativas, en ese entonces tenemos una reunión, hemos hecho una asamblea general para determinar dentro de nuestro territorio, para controlar a estos ingresos de personas que nada tenían que ver, pensando en el futuro de nuestros niños. Y además, como pueblo indígena, teníamos derecho de controlar a estas personas, señora magistrado, que en la actualidad está viniendo cada día más. ¿Por qué? Porque nos ganaron los habeas corpus en su debido tiempo, nos han ganado por 2 oportunidades. El fiscal denuncia a estos directivos, donde nosotros hemos sido procesados por 6 años y con reparación por 2.000 soles. ¿Cómo nosotros vamos a pagar a ellos con la destrucción que nos hacen? Y ahora, en este momento, ustedes ven un tractor que ellos siguen arreglando, como tiene mucho dinero, la minería, vienen arreglando la carretera cada día y más y más. Señores magistrados, en este entonces, yo quiero dejarle para que mi abogada diga cómo estamos y en qué proceso está. Ahorita ha pasado 1 año y medio que hasta ahora no hay solución. Nosotros hemos venido aquí, señores magistrados, para que nos den solución a este problema, porque venimos dejando nuestra familia. Para llegar aquí a Lima hemos venido 3 días, estamos cansadísimos de venir. Quiero que nos escuchen, y nosotros tenemos niños menores que están en colegio, dejándolos a ellos para que ustedes vean nuestro problema de cerca, quien habla, he nacido, he crecido, y estoy para defender a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señora. La abogada, por favor. Buen día, señor presidente y miembros del Tribunal Constitucional. Nos encontramos aquí para ver un agravio constitucional en un caso de habeas corpus contra otro habeas corpus. Y quiero aclarar esto. El primer habeas corpus fue presentado, el número 624 del 2010, por Lucía Pasa Pasa, 10 personas más y 2 empresas de transporte, Los Mineros y Los Pioneros. En dicho habeas corpus, como ha explicado la presidenta de la comunidad nativa Tres Islas de ese entonces, el juzgado consideró amparar el habeas corpus por libertad de tránsito de estas empresas, de estos demandantes, y en consecuencia ordenó que se retire la casa comunal que la comunidad había instalado, así como la tranca de control que tenía al inicio de su territorio. Ordenó también que dejaran entrar a todo peruano en su territorio y que se pasaran copias de este proceso a la Fiscalía para abrir proceso penal contra la presidenta de la comunidad por extorsión, con pena entre 5 y 10 años. Esto, por supuesto, ha generado un proceso penal arbitrario contra toda la junta directiva de la comunidad. Y además, como ustedes van a ver en el video que vamos a pasar al final, el representante del juzgado que fue a ejecutar este habeas corpus también dijo que pidió a la policía que detengan a toda persona de la comunidad que se oponga al mandato judicial. Y ese es el temor en el que vive la comunidad, que pende la posibilidad de ser detenidos por incumplir este mandato. Es decir, si dejan que si controlan el ingreso de cualquier persona a su comunidad, pende la posibilidad de ser detenidos. Y eso lo veremos en el video. Este
habeas corpus entonces genera esta persecución arbitraria y por eso es que pedimos un habeas corpus para proteger la libertad y la inviolabilidad del domicilio colectivo en la medida que todos los días ingresan personas que no están autorizadas e inclusive cuando la comunidad vuelve a poner las rejas o el control, los transportistas sacan su habeas corpus, llevan a la fiscalía, a la policía y amenazan con detener a los integrantes de la comunidad. Bien, ahora quisiera también explicar por qué ese primer habeas corpus fue declarado de una manera inconstitucional y por qué es que solicitamos su anulación. Ese habeas corpus es arbitrario a nuestro juicio porque no analizó justamente los supuestos de la libertad de tránsito que pedían estos demandantes. Para que haya libertad de tránsito se requiere obviamente una vía pública. Aquí nos han puesto muchos controles para entrar porque obviamente igual que en instituciones públicas o en cualquier domicilio privado no está abierto al público. Cuando hablamos de libertad de tránsito estamos hablando de una vía pública. Segundo, si estamos hablando de empresas de transporte, tales tienen que tener las autorizaciones correspondientes. Este propio tribunal, en otro caso justamente de unos transportistas que interpusieron un habeas corpus para poder transitar en el centro de Trujillo, no fueron amparados, porque el tribunal le dijo que para poder transitar necesitaban autorización de la municipalidad y la municipalidad no permitía el ingreso en el centro histórico. Por lo tanto, para poder que una empresa pueda transitar requiere autorizaciones, licencias de ruta, etc. Se requiere que haya una servidumbre, en todo caso, o que haya algún supuesto válido, que no haya alguna restricción permitida. En este caso, como la presidenta ha explicado, la comunidad tiene una carretera de ingreso, por donde ingresa todo el mundo y no hay ningún problema. Pero por otro lado, tiene una pequeña trocha que está dentro de la comunidad, que conecta con un sector agrícola y de ahí el último punto que hay es la comunidad. En este caso, esta trocha que está dentro del territorio de la comunidad no es vía pública. Entonces, el juzgador del primer habeas corpus ni siquiera analizó cuál era la naturaleza jurídica de esa vía. Como la presidenta ha mostrado, la comunidad tiene título de propiedad, por lo tanto, está demostrado que ese pedazo de trocha está dentro de su territorio. Igualmente, según el clasificador vial, está claramente demostrado que esa parte de la trocha no pertenece a la vía pública. La presidenta ha hecho gestiones ante el Ministerio de Transportes y aquí le ha respondido justamente una carta a la presidenta diciendo que esa parte de la trocha no corresponde a la vía pública, no está dentro del clasificador vial porque esa parte está dentro del territorio de la comunidad. Igualmente el Ministerio de Transportes y las autoridades correspondientes han demostrado que entonces esa vía de la trocha no está en la parte pública, sino que está dentro del territorio comunal. Igual la segunda pregunta, o sea, no solamente aquí estamos hablando entonces de una trocha dentro de un territorio que tiene propiedad comunal, sino que además estas empresas no contaban con las autorizaciones comunales y municipales correspondientes. Mostraron aparentemente dos supuestas autorizaciones provisionales. ¿Y qué ha pasado con estas autorizaciones provisionales que eran por 60 días? Una es del 2010 y otra del 2006. La del 2006, cuando hemos consultado a la municipalidad que explique cómo dieron esa autorización provisional por 60 días, le han respondido a la presidenta de la comunidad diciendo que el supuesto funcionario que firmó dice: yo no he firmado esa licencia de ruta. Y esto ya amerita una investigación penal por falsedad genérica que obra en la Fiscalía de Tambopata. Es decir, el juzgador de habeas corpus ni siquiera se percató que estas supuestas licencias eran auténticas, sino que era falsa. Y la otra, que muestran del 2010, fue solicitada un día después de que las propias empresas ya habían denunciado a la comunidad por perturbarle el tránsito. Es decir, y además caducaba en 60 días. Estamos entonces ante una situación en la que la
las empresas carecían de autorización para transitar, por no ser vía pública y por no tener licencias. Además de esto, se podría decir, bueno, ¿hay algún derecho de paso de alguien ahí para ir a este río o esta zona donde se hace la minería ilegal? Pues tenemos aquí el certificado negativo de registros públicos que ni siquiera hay alguna servidumbre de paso registrada. ¿Cabrían algunas restricciones legales? Bueno, aún en el supuesto negado de que hubiera la posibilidad de transitar libremente por ahí, como ustedes saben, ese derecho puede ser restringido. El propio tribunal ha admitido que en algunos barrios pongan rejas para prevenirse de los ladrones o que por razones fundadas puede haber restricciones. Y una comunidad, como ustedes saben, goza del artículo 149 de la Constitución, que le da funciones jurisdiccionales, por lo tanto podría inclusive restringir el libre tránsito por razones de sanidad o mandato jurisdiccional. O sea, aún en el supuesto negado que hubiera libre tránsito ahí, tendría la autoridad para restringirlo. Entonces nos encontramos con que el juzgador en el primer habeas corpus ha violado, no ha respetado derechos constitucionales. En primer lugar, no respetó el derecho a la propiedad, que está garantizado en el artículo 88 de la Constitución. No ha respetado el artículo 89, que expresamente reconoce a las comunidades campesinas y nativas la autonomía en el uso y disposición de sus tierras. Es decir, nadie puede entrar y usarlas a su libre albedrío, sino que tiene que ser respetando el derecho de propiedad que tiene la comunidad, como cualquier propietario. A ningún propietario se le puede obligar a abrir sus puertas para que entren ladrones o terceros. Y esto es lo que ha acontecido con ese que ordena que dejen entrar en su territorio a todo peruano, no sea si puede ser ladrón, talador ilegal, etc. Igualmente, no ha respetado el juzgador del primer habeas corpus la autonomía que tiene según la Constitución administrativa, organizativa y jurisdiccional. Las comunidades nativas no solo son propietarias de su territorio como cualquier propietario, sino también son autoridad. Y la propia Constitución dice en el artículo 149 que las autoridades de las comunidades nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Es decir, tienen una autoridad reforzada. No solo, como digo, como cualquier propietario que se pueden impedir el ingreso de un ladrón, sino que además, si pongamos que unas personas extrañas se instalan en un domicilio, cualquier propietario ya tiene que pedir a la fuerza pública, al Estado, a que lo saquen. En cambio, una autoridad comunal, la Constitución le da la potestad, inclusive jurisdiccional. Por lo tanto, nos encontramos con que la comunidad sí tenía bases legales para controlar su territorio. Decíamos como propietario cualquiera, pero además por estas autonomías que la Constitución le reconoce y esta función jurisdiccional dentro de su territorio. Esta decisión además fue totalmente ponderada. La comunidad solamente puso una casa y unas rejas de control para justamente, como dice su decisión comunitaria en el acta de la asamblea de la comunidad, para controlar a los taladores ilegales, ya la comunidad había incautado madera anteriormente, para controlar a estos mineros ilegales y para controlar a los proxenetas y a los que montan campamentos de prostitución y prostibares dentro de las comunidades sin autorización alguna y causando daños. Recordemos el caso de los Kandoshi. El 90% de esa comunidad está con hepatitis B, justamente a raíz de este tipo de contagios. O sea, estamos hablando de un peligro de vida o muerte. ¿Qué pasó cuando la comunidad tomó esta decisión de controlar su territorio? Las empresas de transporte, los mineros, los pioneros, se resistieron a la autoridad jurisdiccional de la comunidad. Rompían las rejas, rompían las cadenas y seguían entrando. Inclusive han agredido a varios miembros de la comunidad cuando ellos han tratado de controlar el ingreso a su territorio. Es más,
los mineros y los pioneros y otros terceros llamaron al fiscal de prevención del delito, y está en un video que les estamos entregando y que obra en el expediente, y el fiscal de prevención del delito, en vez de decir a estos terceros, ustedes no pueden ingresar aquí sin la autorización de la comunidad, dijo todo lo contrario, ordenó, más bien exhortó a la comunidad que dejen entrar a todos los terceros, poniéndose de lado de aquellos que ilegalmente querían ingresar sin autorización en la comunidad. Tengamos en cuenta que aquí también la autoridad judicial, la policía, la fiscalía, no han tenido en cuenta ninguno de estos derechos que están en la Constitución y un mandato que está en el convenio 169 de la OIT. Como dice el artículo 18 del convenio 169 de la OIT, la ley debe prever sanciones apropiadas a toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado por personas ajenas. Y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. Y el juez constitucional, la fiscalía y la policía han incumplido este mandato de rango constitucional que, como ya lo dijo el tribunal, es parte del bloque de constitucionalidad. Bien, entonces en conclusión tenemos aquí que los jueces del habeas corpus, la fiscalía y demás autoridades han prevaricado y no han cumplido con estos mandatos constitucionales e internacionales. ¿Qué efectos ha tenido este habeas corpus? Como ya lo ha explicado la comunidad, ha tenido muchos efectos negativos en su vida, pero jurídicamente podríamos decir que le impide ejercer su derecho como propietaria, como cualquier propietario, controlar su propiedad, pero además le impide ejercer su autoridad organizativa, económica. Cualquier propietario que tiene un camping puede cobrar el ingreso de personas ahí. La comunidad no puede hacer turismo ecológico ni otras de los proyectos que tiene ahí porque justamente cualquier ladrón, cualquier tercero puede entrar. No pueden ejercer su autoridad jurisdiccional. Ahora no tienen autoridad no solamente frente a terceros, sino frente a propios. No pueden cuidar su integridad territorial, su medio ambiente, la salud, las plantas, los animales. La comunidad día a día se está destruyendo. Si ustedes han visto esas máquinas chupadoras, dragas, que diariamente están destruyendo hectáreas de bosque primario, eso no solamente es un daño para la comunidad, sino para la humanidad. Y viven amenazados por el temor de que puedan ser detenidos cada vez que intentan controlar su territorio. Tienen temor, frustración, dolor, hay todo un impacto negativo y sobre todo por la dilación que este proceso ha supuesto. Ya va más de año y 7 meses que la comunidad interpuso un habeas corpus. Si nosotros comparamos el habeas corpus que interpusieron los transportistas, que apenas después de interpuesto a los 2 días ya había sido declarado fundado, luego de la apelación inmediatamente fue declarado fundado. El 21 de septiembre dispusieron la ejecución y a los 2 días mandaron 100 policías, ordenaron que con 100 policías se retire la casa comunal. No notificaron a la comunidad se enteró por la radio, fue a la Defensoría del Pueblo, fue al gobernador a decir, no nos hemos enterado, no hemos sido notificados y nos han dicho que van a venir 100 policías. Efectivamente, como van a ver un pedacito del video, llegaron policías y el responsable del juzgado pidió a los policías que resguardaran bajo la amenaza de detención a los supuestos agraviados que iban a desalojar a la comunidad, y entraron así estos transportistas con personas terceras, con motosierras, y destruyeron toda la casa comunal, riéndose ante los llantos y el dolor de la comunidad. ¿Qué pedimos? Anulación de ese habeas corpus. Reconocimiento de la comunidad como propietario de su territorio, de su derecho a controlar su territorio y todos los atributos que tiene la propiedad, pero además restitución de la casa y tranquera de control, restitución de la autoridad que tiene dentro de su territorio. La Constitución dice que tiene autonomía organizativa, administrativa, jurisdiccional, que no se quede en el papel. Cese
definitivo de la persecución penal que viene sufriendo. Actualmente la Fiscalía ha pedido 6 años de prisión efectiva y reparación civil, además, que no solamente cese ese proceso, sino que se ordene a todo funcionario, fiscalía, policía, etcétera, que no abra ninguna investigación ni ningún proceso penal por estos hechos o por el derecho de la comunidad a controlar su territorio. No se puede procesar a alguien por ejercer un derecho constitucional, y esto no lo saben aparentemente, lamentablemente, jueces y fiscales de la región. Aguada, para ir cerrando. Sí, estoy concluyendo. Estamos pidiendo además, como ha hecho la Corte Interamericana en otros casos, que se publique esta sentencia en medios de difusión masiva. ¿Por qué? Porque como la sentencia ordena que entre todo peruano en el territorio sin ningún control, para que todo peruano se entere que debe respetar los derechos constitucionales y no ingresar sin autorización, y menos aún dañar el territorio de una comunidad. Mandar a las empresas de transporte que no ingresen sin autorización de la comunidad. También igualmente a la municipalidad, al gobierno regional y a todas las instancias públicas que respeten los derechos constitucionales e internacionales, y además que no den autorizaciones, que no den ningún tipo de autorización sin cumplir con estos principios y derechos constitucionales y sin el consentimiento de la comunidad, y que manden finalmente copia de todo lo actuado al Ministerio Público para que se abra proceso penal contra todos aquellos que han prevaricado, que han actuado arbitrariamente, abusivamente y contra todos otros que han violado los derechos. Vamos a pasar un video de 2 minutos donde se ve... El magistrado Fernando Calle le quiere hacer una pregunta. Sí, tal vez... porque es un par de minutos el video para que aprecien... No, primero la pregunta y luego vemos el video. Quedo a su disposición. Gracias, como está bien el presidente. Dígame, doctora, vamos por partes. Me habla usted de una trocha que está dentro del territorio de la comunidad. En su petitorio habla, o lo que nos acaba de plantear, de que reconozcamos, o sea, reconocer la propiedad. ¿Está en litigio la propiedad o ya es totalmente reconocido la titulación de la comunidad? Porque siempre ha habido litigios casi eternos en estos problemas de territorios de comunidades. Es un hecho que no está en disputa. Ya. Y cuando sucedió eso, porque entiendo que la trocha, que se ha hecho mención, es para el tránsito de las comunidades, de los comuneros, dentro de su territorio. ¿Esa es su finalidad? No, vamos a aclarar. La comunidad es grande y está la interoceánica. De la interoceánica hay un empalme, que es el kilómetro 8, donde sí hay una vía pública que da al local comunal, la posta, y todo el mundo puede transitar la comunidad libremente. Y eso conecta comunidades. La comunidad es la última que está en el mapa, en esta parte hasta antes del río. Esa es una vía, digamos, de uso público. Aparte, en una pequeña colita, como explicaba la presidenta de la comunidad misma empezó a abrir una pequeña trocha para sacar madera, puesto que tiene autorización de INRENA. Por esa trocha, que no da a ningún lugar donde haya viviendas, ni nadie viva por ahí, empezaron a entrar los taladores ilegales y por lo tanto a meter carros y ampliar más la trocha, porque por ese lado nadie lo controla. Esa trocha, doctora, perdón, esa trocha entonces, se generó dentro del camino, la vía pública, se generó una trocha para exclusivamente ingresar a los integrantes de la comunidad para ver el tema de la madera. ¿Eso me está diciendo usted? Sí, la vía pública termina, digamos, donde empieza la comunidad, como dice el clasificador vial. Digamos que la vía pública termina ahí, ya que empieza la comunidad, y luego hay un río. Entonces la comunidad hace una trocha de salida para sacar la madera y que empalma con esta vía pública. Esta trocha fue empezada a utilizar por los taladores ilegales y luego se empezaron a meter también por ahí mineros informales. Esa trocha fue dentro de su territorio, sí, con finalidad exclusiva de hacer uso de la autorización de sacar madera para la comunidad. Y por la comunidad. Por la comunidad, sí, no para terceros. No. La comunidad no hace en ningún momento. No. Ahora, ¿esa trocha lleva al río? No. Continuando la trocha... La pregunta, porque usted ha mencionado la minería ilegal. ¿Cómo la minería ilegal está dentro del territorio de la comunidad? Sí,
hay un río que vincula dos comunidades, que es la de San Jacinto y la comunidad nativa Tres Islas. Entonces, en torno a ese río es que hay actividad de minería ilegal. ¿Que está dentro del territorio de su comunidad? El río obviamente tiene un lado de la comunidad Tres Islas y el otro lado la comunidad San Jacinto, y en torno al río hay minería fluvial y también hay mineros informales, mineros ilegales que están metidos dentro de esa parte, de esa frontera de la comunidad nativa Tres Islas. Que no corresponde geográficamente o la titularidad al territorio de la comunidad. No, sí corresponde. Están metidos dentro del territorio de la comunidad, sin autorización legal de nadie. Los prostíbulos o cafés, estos que se han abierto, están dentro del territorio. También. ¿Sin autorización de la comunidad? No. ¿Quién les da la autorización? Justamente este es el problema, que ellos se meten por su cuenta y la comunidad por eso primero puso trancas, controles, y los transportistas son los que los llevan. Una última pregunta. La comunidad, cuando empezó este problema, puso en conocimiento dentro de sus facultades, lo que ha hecho mención usted, al juez de paz correspondiente o al fiscal de la zona, de estos ingresos, estos atropellos? Hay innumerables documentos que la comunidad ha presentado al gobernador, a la policía, a la fiscalía. Antes de que ellos presenten un habeas corpus. Sí, muchísimo antes. Está en el expediente. Desde el 2004 obra denuncias inclusive ante la Fiscalía del Medio Ambiente, ante la Defensoría del Pueblo, cantidades de recursos. ¿Y cómo contestaron las autoridades? Nadie hizo nada. La Defensoría del Pueblo, inclusive recién el 2010, requiere a la Fiscalía porque no han hecho nada, porque no han dicho nada, porque la comunidad estaba pidiendo el apoyo justamente de la fuerza pública al ver que no podía controlar a estos mineros ilegales que día a día traían invitados e iban aumentando. Porque la tocha no es una competencia, no hay una discusión de libre tránsito para ingresar a otras comunidades o para pasar por intermedio de ella a otro lugar, es exclusivamente dentro del territorio de la comunidad. Está totalmente dentro del territorio de la comunidad. Perfecto. Y las reclamaciones, conocimientos, quiero en esto reiterar que se hizo al juez de paz, al fiscal, ¿fue previo al habeas corpus que le plantearan Sí, todo obra en el expediente. Es más, los propios transportistas dicen, cuando ellos en el alegato que ustedes solicitaron a los transportistas, que ellos justamente hacen este servicio para llevar a los mineros. O sea, ese es el objetivo. Y ellos mismos ahora, como han visto, están llevando tractores y están cada vez convirtiendo una trochita en prácticamente ya en un camino que llega hasta el río y que colinda con esta otra comunidad donde está toda la minería ilegal. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidente. Ahora también le va a hacer algunas preguntas el magistrado Ricardo Beaumont. Gracias, presidente. Si usted viene a hablar acá al Tribunal Constitucional, todos los magistrados entendemos que usted es la abogada de la comunidad. ¿Correcto? Sí, hacemos la defensa de la comunidad, sí. Y usted es la asesora legal. Sí, sí, para estos efectos. No, le decía porque yo quisiera felicitarla, ¿no? Felicitarla, porque yo creo que aquí en nuestro país necesitamos muchas mujeres y hombres que vengan como abogadas y como abogados a defender los derechos de nuestros hermanos indígenas, campesinos, originarios. Como en Bolivia, nuestra hermana República Bolivia, Estado plurinacional que defiende el derecho de los hermanos originarios, indígenas y campesinos. Pero ¿sabe qué? Además de felicitarla, entiendo que su trabajo también tiene una enorme responsabilidad, porque a nuestros compatriotas hay que explicarles sus derechos y sus obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 149, que usted lo ha citado, se dice que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Entonces hay que explicarles que tienen que respetarse los derechos fundamentales de las personas, y los derechos fundamentales de las personas está el derecho al tránsito. Entonces yo le comentaba a mi colega, el doctor Gerardo Eto, que este es un habeas corpus que usted pide y que deberá merecer por parte de nosotros una sentencia muy prudente y muy reflexiva, muy serena,
Porque aquí de lo que se trata es de poner, no es de que retiren las trancas, las tranqueras, y que uno puede, por el contrario, ponerlas en legítimo derecho de propiedad, de uso, de disfrute, de moral y del derecho constitucional. Pero yo también leía, no solo el 149, sino que también leía el artículo 89. ¿Qué dice el 89? Por eso la responsabilidad de usted y de ustedes, doctora, ¿sabe por qué? Porque yo creo que aquí en el Perú deberían organizarse cursos o diplomados o maestrías en Derecho Constitucional amazónico o en Derecho Constitucional, de veras se lo digo, de veras, en Derecho Constitucional de nuestros compatriotas originarios, indígenas y campesinos. Porque no hay esa especialidad, y usted está viniendo a acusar hoy día de que los jueces y los fiscales no están enterados de los derechos de ellos, pero tiene que difundirse. Pero de ahí la responsabilidad de usted, porque estoy viendo que en el artículo 89, en efecto se dice que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal, son personas jurídicas, que son autónomas en su organización, en el trabajo, en el uso y libre disposición de sus tierras, y también en su organización económica y administrativa. También hay que decirles que el artículo 66 de la Constitución dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Los recursos naturales son patrimonio y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Ahora, si usted es asesora legal y usted sabe perfectamente que con arreglo al artículo 149, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, le pregunto, ¿habrá organizado usted en esta comunidad nativa, habrá organizado usted a la autoridad jurisdiccional de modo tal que tomen el acuerdo, tomen la decisión de, respetando los derechos fundamentales de las personas, decidir resolver hasta dónde pueden ingresar las personas ajenas y en dónde no pueden ingresar? O sea, no es que usted necesita ir a la Fiscalía de la provincia ni al juez de paz. Ustedes son las autoridades jurisdiccionales. Pero entonces usted como asesora legal tiene que organizar el cuerpo jurisdiccional que diga el derecho, jurisdictio, que diga el derecho y que tomen la determinación de cuáles son los límites y en qué sitios ya no pueden ingresar. Entonces tiene usted una resolución de su autoridad jurisdiccional que puede contraponer a las ajenas. O sea, la Constitución la ampara, entonces hágalo. Frente a eso usted puede acompañar acá al tribunal y decir, nosotros en el ejercicio de este derecho constitucional tomamos esta determinación. Entonces, dijimos el derecho entre nosotros y hemos dicho que hasta aquí no entra y esta parte. Entonces usted puede oponerse a cualquier fiscal provincial o cualquier autoridad ajena. De tal manera que por eso le digo, yo la felicito, pero yo creo que usted y ustedes tienen una enorme responsabilidad porque hay que explicarles a nuestros compatriotas sus derechos, pero también sus obligaciones, y que ellos tienen el derecho de decir lo que corresponde a su ámbito territorial siempre y cuando respeten los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y ustedes dicen su derecho, debería usted organizarlos y tomar las determinaciones dentro de su ámbito. No sé si mi reflexión le merece algún comentario. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, efectivamente es potestad de la comunidad decir su derecho. Y esto lo hacen a través de sus asambleas y sus acuerdos. Realmente, gracias por lo que dice, yo o ninguna asesora tenemos la potestad para organizarlos porque tienen autonomía organizativa, pero sí efectivamente en este diálogo intercultural, en esta colaboración, y también es nuestra tarea efectivamente informarles sobre la Constitución. Y de hecho, hace unas semanas con los alumnos de la Clínica Jurídica de Derechos Indígenas de la Universidad Católica, hemos estado y los alumnos están aquí en la comunidad, tenemos fotos también enseñándoles la Constitución y los derechos fundamentales. De otro lado, los alumnos han aprendido cuál es el derecho consuetudinario de la comunidad, que no siempre está escrito, pero obra en el expediente el acta de la comunidad, donde justamente establece esto que se está pidiendo. La comunidad misma ponderó y dijo, no vamos a permitir o vamos a controlar el ingreso, vamos a construir una casa de control justamente para evitar
para controlar la prostitución, la tala ilegal de madera y la minería ilegal. Es decir, la comunidad sí ha asumido a través de actas mediante con el cumplimiento de su derecho consuetudinario y ha ponderado no solamente, sino también inclusive cuándo controla y a quién deja entrar y a quién no en su territorio. Con relación a los recursos naturales, efectivamente la Constitución dice que son de la nación y que el Estado debe velar por su aprovechamiento. El Estado también tiene una responsabilidad ahí de controlar y coadyuvar con las autoridades indígenas, con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, para que justamente ese recurso no se deprede, no se contamine, no se viole, que es lo que está ocurriendo actualmente día a día al impedir a la comunidad ejercer ese control. ¿Quién más que el propio propietario de un territorio de justamente cuidar los bienes que están dentro? En este caso, lo que ha hecho el habeas corpus es que ese recurso que podría pertenecer a toda la humanidad, porque finalmente un sano ambiente pertenece a la humanidad, sea depredado. Y en este caso solamente quisiera recordar que ya la Corte Interamericana ha dicho que dentro del territorio de los pueblos indígenas, ellos efectivamente tienen derecho a la propiedad, a la posesión, al uso y al goce de los bosques, aguas y los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia. Muy bien, ahora sí, vemos el video. Muy amable, gracias. Lo que queremos ubicar, una vez que fue amparado el habeas corpus, primero que estamos comentando, interpuesto por Lucía Pasapasa, 10 personas y 2 empresas de transporte, se ordenó la ejecución el 21 de septiembre y el 23 se ejecutó. Aquí van a ver a un representante, puede retroceder, a un representante del juzgado que está justamente a la entrada de la trocha carrozable. El camino, digamos, público da hasta la reja. De la reja para acá, tal como consta en el título de propiedad y en el clasificador vial, es propiedad de la comunidad. Es el representante del juzgado entonces que dice, no se oye muy bien el audio, que quien se oponga a lo que él manda va a ser detenido por la policía y que cualquiera que se oponga a los mandatos del juzgado va a ser detenido. Así que los que se opongan no se diga que van a ser detenidos por el delito de existencia de autoridad, también van a ser implicados como cómplices que han implicado esta ejecución. Señor, ¿quién es la persona? Yo quiero persona para que una vez esta edificación retirada. Sí, ya están viendo la persona. Por favor, señor, alguien que se ponga ahí, me tiene, me pone en el carro, me sube. Lo que quiero decir es que Y habla un miembro de la comunidad. la comunidad, de acuerdo a las normas nacionales y internacionales, ha tomado la decisión de hacer respetar su territorio, porque aquí están entrando, mira, cientos de mineros y taladores de tala de madera, y creo que eso nos avala la Constitución, doctor. Y por eso es que estamos acá. Eso ha sido resuelto por la sala de apelaciones. Yo vengo su cosa juzgada ya. Entonces, ahora, si los abogados de ustedes no han apelado, es culpa mía. Bueno, lo que yo tiene, la sala lo da por consentido el señor. Además, yo no he venido acá a discutir, yo he venido a ejecutar la sentencia. Ya, señores, ¿quiénes son los señores que van de la parte que han denunciado que van a desalojar esto? ¿Qué interés tiene la señora que quiere desalojar? Los señores, por favor, aquí el que se oponga, los policías me lo detienen, por favor, ¿sí? Señores, ustedes procedan.
sentenciado ya. Cabe anotar que el juzgado había dicho retiro de la reja y la casa comunal, no destrucción, no desalojo, que es lo que al parecer ejecutó el juzgado o el representante del juzgado, que fue además amenazando de detener a toda la comunidad. Gracias. Muy bien, abogada. Vista la causa, queda de voto. Causa número 10, expediente número 2606, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Rubén Daniel Camarena Castillo contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, el abogado Alberto Alain Berger Vigueras. Señor presidente, 10. Señor presidente, señores magistrados, en este proceso se trata de una no ratificación de un ex magistrado juez del Distrito Judicial de Junín, que no fue ratificado básicamente conforme señala la resolución 015-2011 en el considerando cuarto, porque había ocultado al Consejo Nacional de la Magistratura cuando postuló que tenía una condena por delito doloso, y que en ese momento, en el artículo 177, inciso 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se señalaba que no podía ingresar ni mantenerse en el cargo aquel magistrado o aquella persona que habría tenido una condena por delito doloso. Esto viene siendo recogido en la Ley de Carrera Judicial en su artículo 4. Por lo tanto, señores magistrados, esta es la razón principal por la cual no se le ratifica a este señor, entre otras cosas porque básicamente entre los dos parámetros que señala el Consejo, que es la conducta e idoneidad, en este caso se refleja en la conducta del evaluado, del entonces magistrado, porque aparte de este delito también tenía una serie de medidas disciplinarias. Entonces, los parámetros constitucionales que ha señalado ese tribunal en su jurisprudencia se cumplen a cabalidad, pues la previa audiencia se puede constatar en el considerando segundo, y en relación a la motivación, en los considerandos tercero, cuarto y quinto se señalan las razones por las cuales el Consejo Nacional de la Magistratura toma la decisión de no ratificar al demandante. Sobre un caso muy parecido, por no decir igual, ya este tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en el expediente 1750-2009, acción de amparo, donde también un magistrado fue separado del Poder Judicial porque tenía un delito doloso y había omitido o no había comunicado al Consejo Nacional de la Magistratura. Por esas razones, señores magistrados, solicitamos pues que se declare la improcedencia de la demanda. Viste la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, en las demás causas programadas para la fecha no se han solicitado el informe oral conforme al reglamento, y si así se ha solicitado no se han hecho presente para hacer uso de la palabra. Todas ellas quedan al voto. Se levanta la audiencia.